Hola, yo soy Vicario Mateo Rubin y es un privilegio compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Bienvenido a todos los sembradores, los grupos sembradores y cada persona de la Iglesia Luterana Cristo. Muchas bendiciones a ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Amén. Hoy vamos a leer el Evangelio para esta semana. Este Evangelio está tomado de Lucas capítulo 4, versículos 38 a 44. Leemos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Esta es la palabra de Dios. Hermanos en Cristo, ¿la popularidad significa éxito? En los ojos de nuestro mundo, sí. El año pasado yo fui a California con algunos compañeros de seminario para una semana de evangelismo. Una noche nosotros fuimos a una mega iglesia para observar el culto. Esta iglesia supuestamente se identifica con la fe cristiana y ellos tenían casi 10,000 miembros. El culto fue espectacular, muchas luces, una banda grande y ellos también tenían tiempos de sanación, supuestamente. Pero aunque esta iglesia era popular, nosotros no escuchamos nada sobre Jesús como nuestro Salvador. La popularidad puede ser peligrosa. La popularidad también fue una tentación para Jesús, como leemos en el texto. Entonces me pregunto, ¿qué habría pasado si Jesús se hubiera quedado con la gente como ellos querían? Un sábado, Jesús estaba en la sinagoga de Capernaum. Fue un día normal hasta que un hombre poseído gritaba a Jesús. Jesús expulsó el demonio y la gente se puso asombrada. Después, Lucas nos dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Los otros evangelios nos muestran que antes de este evento, Pedro había encontrado a Jesús al menos 2 veces. Nosotros también aprendemos en este texto que Pedro estaba casado. La suegra de él vivía con Pedro y su esposa porque su esposo había muerto. Ella fue muy querida a Pedro y su esposa, pero ahora ella estaba en cama atormentada por una gran fiebre. Es importante recordar que en aquella época la fiebre era muy peligrosa. La gente no tenía
pastillas, medicamentos ni doctores como tenemos hoy en día. Y así que era muy probable, desafortunadamente, que la suegra muriera. Imagínese los pensamientos de Pedro y su esposa. Todos sus recuerdos con esta suegra, el gozo que ella traía a la vida. Ahora ella estaba muy cerca de la muerte y ellos no podían hacer nada. Hasta que Jesús se apareció. Imagínese sus pensamientos cuando ellos le rogaron a Jesús por ayuda. Imagínese sus pensamientos cuando ellos, al ver que Jesús tenía compasión de la suegra. Imagínese su inhabilidad de comprender lo que sus ojos estaban mirando cuando Jesús, inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante les servía. Generalmente uno necesita tiempo después de una fiebre para recuperarse, como sabemos. Pero inmediatamente después de que Jesús la sanó, la suegra se puso a servir a ellos. Simplemente fue un milagro. Jesús había tenido compasión. Después de este sábado increíble, la noche llegó. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Imagínese la escena. Pedro sale de la casa y en la distancia mira a dos hombres ayudando a una tercera persona lisiada venir cerca de la casa. Desde la otra calle sale una mujer con una mano rota. En la distancia se escuchan los gritos de algunas personas poseídas por demonios. Para Jesús, este día no había terminado todavía. Pero a pesar de su cansancio, Lucas nos dice, Jesús, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos. Primero, tenemos que notar que Jesús sanó muchos tipos de enfermedades. Hoy en día necesitamos médicos especialistas para cada enfermedad, pero no Jesús. Como el Hijo de Dios, Él podía sanar cada enfermedad inmediatamente. También es notable cómo Jesús puso las manos sobre cada uno de ellos. Jesús podría haber sanado todos inmediatamente, pero Él quería sanar cada uno individualmente, porque Él sabía que cada uno tenía su propia historia. Cada uno había experimentado el dolor de estar lejos de familiares por su enfermedad. Cada uno había experimentado la sensación de estar aterrorizado o de tener dudas de si la vida regresaría a la normalidad. Jesús quería pasar el tiempo mostrándoles que aun en sus enfermedades y en sus dolores, Él los veía. Aquel día, Jesús estaba venciendo los efectos del pecado y estaba deshaciendo la obra del diablo. El pecado nos hace estar enfermos y eventualmente nosotros morimos. El diablo y sus demonios quieren, ellos tratan de causarnos caer y dudar de Dios. Pero cuando experimentamos los efectos del pecado, Jesús quiere ayudarnos. Cuando estamos enfermos y nadie puede entender nuestro dolor o angustia, Jesús nos entiende. Y también, en lugar de mantenerse alejado de nosotros, los enfermos, Jesús pone las manos sobre nosotros. Esta Epifanía nosotros consideramos, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios que nos salva de los efectos del pecado. Pero ¿esto es todo lo que es Jesús?
La mañana siguiente, después de no haber dormido, me imagino, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. Aunque Jesús fue 100% Dios, él también fue 100% hombre, y como ya sabemos, los seres humanos necesitan dormir. Marcos, en su evangelio, también nos dice que Jesús oraba en aquel lugar. Jesús sabía la importancia del descanso y la oración. Pero en vez de dejarle a Jesús descansar, la gente egoístamente le buscaba. Ellos fueron como la gente después de que Jesús alimentó a los 5,000. Ellos estaban asombrados, sí, pero el asombro no es el mismo que la fe. Ellos solo querían a Jesús por la ayuda en esta tierra. La popularidad es atractiva, es una tentación para nosotros. Y como un ser humano, Jesús también fue tentado por esta popularidad. Me pregunto, ¿qué habría pasado si Jesús había continuado sanando a la gente y disfrutando la popularidad? ¿Qué habría pasado si Jesús solo se enfocara en ser un sanador de las enfermedades? A la iglesia en California que yo visité le importa la popularidad. Ellos tenían un énfasis en milagros y en sanaciones. Ellos tenían una escuela se llama Escuela de Ministerio Supernatural, donde se enseña a sanar enfermedades, expulsar demonios y cosas así. Ellos creen que siempre es la voluntad de Dios sanar cada enfermedad, y si tenemos la relación correcta con Dios, nosotros podemos hacer milagros así también. De hecho, su pastor Bill Johnson ha dicho, la voluntad de Dios es simplemente que la realidad del cielo se convierta en la realidad de la tierra. No es difícil entender por qué este mensaje es popular en nuestro mundo. Nosotros no nos gusta estar enfermos. Y también debemos confesar que como la iglesia en California muchas veces queremos que el reino de Dios sea un reino de prosperidad y salud en esta tierra. Sí, es bueno recordar que en nuestras enfermedades Jesús quiere ayudarnos, pero muchas veces nosotros perdemos la vista de que Jesús es nuestro Salvador del pecado mismo a causa de cada enfermedad. Es fácil usar el nombre de Dios como una superstición para ser sanado contra el segundo mandamiento. Es fácil decir lo que la gente quiere escuchar en vez de lo que dice la palabra de Dios contra el tercer mandamiento. Y la iglesia en California es popular por eso. Pero la popularidad no es todo. Porque en vez de escuchar sobre el Salvador del pecado, Jesucristo, ellos frecuentemente escuchan cosas que Dios no ha prometido. Por ejemplo, si un ser querido no es sanado, porque Dios no lo ha prometido en la Biblia, y la iglesia le dice que esto pasó por la falta de la fe, ellos están decepcionados. Ni siquiera Pastor Bill Johnson podía sanar sus ojos porque él usa gafas todavía. Y él no podía salvar a su propia esposa de una muerte por el cáncer. Si Jesús hubiera continuado sanando a la gente, ellos habrían tenido buenas historias, pero ellos habrían caído enfermos de nuevo y eventualmente ellos habrían muerto. Más importante, Jesús no habría completado su misión de salvarnos. No seríamos salvos del pecado ni la muerte eterna en el infierno. Pero, hermanos en Cristo, gracias a Dios que Jesús estaba dedicado a su misión de salvarnos no simplemente de los efectos del pecado, pero del pecado mismo. Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado.
Jesús siempre mantenía su agenda descubierta como el Mesías. A través de su vida entera en esta tierra, para Jesús, ganar nuestra salvación fue necesario. Jesús, nuestro Salvador, dijo al tener 12 años, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Nuestro Salvador dijo aquí, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios. Nuestro Salvador dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. Nuestro Salvador nunca quiso la popularidad, y Él nunca quiso usar su posición como Dios para beneficiarse a sí mismo. Jesús, nuestro Salvador, quiso salvarnos, y por eso Él anunciaba el Evangelio del Reino de Dios. Pablo explica en Filipenses 2, versículos 6 a 8, Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque Jesús estaba dedicado a su misión, a hacer y decir todo lo que es necesario para nuestra salvación, somos salvos. Esta Epifanía nosotros consideramos quién es Jesús. Hermanos en Cristo, Jesús es el Hijo de Dios que por su vida perfecta, su muerte y su resurrección nos salvó no simplemente de los efectos del pecado, pero del pecado mismo. Y aún más, Jesús nos ha dado el privilegio de compartir este Evangelio del Reino de Dios con otros. Nosotros no somos llamados para arreglar este mundo, no somos llamados para remover el pecado. No podemos hacerlo, pero Jesús sí puede, y Él lo hizo. Y ahora Él nos llama para conectar a otros con la palabra y los sacramentos donde ellos escuchan el Evangelio del Reino de Dios y donde ellos reciben la libertad que Jesús ganó. Para completar esta misión es necesario que a nosotros nos importa lo que dice la palabra de Dios, no lo que la gente quiere escuchar. La popularidad siempre ha sido una tentación, incluso para personas como Jesús, Jeremías y Timoteo, sobre los que escuchamos en las lecturas para hoy. Pero debemos predicar la palabra porque las sagradas escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Aunque la gente quiera escuchar de un reino de Dios, de prosperidad y salud en esta tierra, debemos anunciar el reino de Dios, el verdadero reino de Dios, porque este reino de Dios es mucho mejor que algo que podamos imaginarnos. Hermanos en Cristo, aunque no estábamos en Capernaum aquel día para recibir la sanación de Jesús, nosotros vamos a experimentar una sanación mucho mejor en el último día, cuando Jesús regrese para llevarnos al reino de Dios en el cielo y darnos un cuerpo perfecto. Jesús es nuestro Salvador del pecado mismo, no simplemente de los efectos del pecado. Así que, con la ayuda de Dios, vamos a proclamar este Evangelio del Reino de Dios a los demás. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar con la oración. Oramos. Nuestro Dios en los cielos, gracias te damos por tus bendiciones. Gracias por darnos tu palabra y por la obra de Jesús, quien estaba dedicado a predicar el Evangelio del Reino de Dios y salvarnos del pecado mismo. Por la obra de nuestro Salvador, perdónanos por los tiempos en los que no queremos decir lo que dice la palabra. En nuestras vidas,
Ayúdanos a tener el deseo de compartir el Evangelio del Reino de Dios con los demás y estar fieles a tu palabra por el poder del Espíritu Santo. Bendice todos los sembradores y grupos sembradores para que ellos sean fieles a tu palabra y la proclamen con alegría. Bendice todas las familias para que ellos sean fieles a tu palabra también y les la enseñe a sus hijos. Nuestro Dios, oramos por todos los que están enfermos. Sabemos que tú tienes el poder de sanarnos, como demostraste en Capernaum. Ayuda, Socorro, Mariana, Jolie Vargas, la mamá de las hermanas Agudela, el hermano Lester, el papá de Marianela en Chile, papá de Piedad y los hermanos de Miriam Palacio. Recuérdales que tú les has salvado del pecado mismo y estás con ellos en las enfermedades. Fortaléceles y dales el consuelo de Cristo en sus aflicciones. Todo esto te pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muchas bendiciones a todos ustedes, hermanos en Cristo, esta semana.